Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar sobre el esclarecimiento sexual de los niños y sobre las teorías sexuales infantiles. Este es sobre el libro de obras completas de Freud, de la edición de Amorrouto, el tomo 9. Bueno, en el tema del esclarecimiento sexual del niño, vemos que expone este tema mejor en un debate de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Menciona más que nada este tema sobre el cómo el niño va procesando este esclarecimiento sexual y cómo es que los padres tratan de no ver el tema porque creen que entre más se aleje, cuando ellos ya estén grandes, se va a entender de una mejor manera, cuando pues obviamente no es así. Básicamente, el interés de los niños cuando tratas de evadir un tema se vuelve más grande y cuando tú lo evades, ellos automáticamente piensan que es un tema malo, que es algo malo, cuando en realidad es una verdad. Básicamente, la fórmula para los padres es entre más ocultarlo es más bueno, pero en realidad el que más lo oculten es crea una malicia ante este tema de la sexualidad infantil. Algo malo de esto es que se crea una realidad donde piensan que la pulsión sexual solamente se crea en la pubertad, cuando, pues básicamente, donde vimos en tres ensayos de Freud, la sexualidad se tiene desde que nacemos, lo cual esto Freud considera un grosero error al pensar que solamente la pulsión sexual se crea desde que ya tenemos cierta edad, no sé, 14 o 13 años en la pubertad, la adolescencia. Algo que me gustó mucho fue que Freud menciona, el niño ya peca y los padres creen que él todavía no sabe que es pecado, relacionándolo con este tipo de pensamiento religioso que se tiene de los padres. Otra cosa que sí creo que es importante señalar es que los padres, eso creen que los órganos de la reproducción son los únicos que pueden crear un placer sexual, cuando básicamente muchas partes del cuerpo procuran sensaciones sexuales placenteras. Los padres relacionan este conjunto de que los genitales solamente causan una sensación placentera. Al hablar de ello, creen que los niños van a querer realizarlo. Entonces, por eso es que se trata de evadir mucho y se sataniza ese tema, ¿no? También en el texto vi que hay una mención de Hans sobre su hace pipí, algo introductorio que se está viendo y se cree que todos poseen un pene, es decir, cree que todos cuentan con un hace pipí e incluso entre los objetos y las personas y animales. Con esto nada más alejado que la verdad, Hans cree que al solamente él poseer un pene, cree que automáticamente todas las personas y todos los objetos que hacen pipí o que avientan agua poseen un pene. Pero esto se va modificando en cuanto él va creyendo o hace la diferencia entre un objeto y una persona y animales, pero también cambia cuando ve a su hermana de una semana de edad que la están bañando y ve que no cuenta con el pene como él tiene. Entonces aquí se empieza a crear esta idea de Hans al decir, ¿sabes qué? Pues creo que la niña, o bueno, mi hermana, no tiene un pene porque todavía no le crece. Entonces, a medida conforme este niño va creciendo, se va preguntando más cosas y se va creando un investigador, por lo cual empieza a tener estos pensamientos sobre dónde vienen los niños, que es cuando más se ve cuando se tiene un hermano, ya que se empiezan a crear o le empiezan a explicar este momento de la cigüeña que trae a los niños cuando pues no es así. Y también algo último que quiero resaltar sobre el esclarecimiento sexual del niño es esta carta de una niña huérfana de madre que tiene una hermana. Esta niña tiene 11 años y su hermana es menor. Y también realizan una pregunta hacia una tía cercana que dónde vienen los bebés, cómo se hacen. Entonces esto crea básicamente en este texto que hay una ignorancia completa al no mencionar la sexualidad de los niños y crean más interés ante la sexualidad y por eso los padres empiezan a castigar, como lo que es en el complejo de castración, cuando el niño cuenta un placer al agarrarse el pene y le dicen que se lo van a cortar si se lo sigue agarrando. Entonces, es básicamente la idea de Freud al esclarecimiento sexual del niño, donde se ve la ignorancia al no querer platicar sobre estos temas, porque
se ve algo malo y temen que sea prematuro y vayan a básicamente tener relaciones sexuales a muy temprana edad solamente por saber los temas. En el tema sobre las teorías sexuales infantiles vemos una pequeña introducción donde nos da básicamente los temas más importantes o los que yo considero es necesario hacer hincapié. Por ejemplo, sobre la importancia atribuida por el pene, ya que es un tema que ahorita estábamos viendo en el esclarecimiento sexual del niño, donde ellos al momento de ver su pene, al tener conciencia, creen que la lógica es que como él posee un pene, todos los niños y todas las niñas y todas las personas y todas las cosas poseen un pene también. También se tiene que ver o hacer mención sobre la envidia del pene en las mujeres, porque a las mujeres ver que tienen una vagina, también pueden llegar a tener esa percepción misma de un hombre, pero cuando se toca el caso, por ejemplo, si llegan a tener un hermanito o si llegan a bañar con algún primo, etcétera, y ven que ellos poseen un pene y ella no, crea una cierta envidia según Freud. Y básicamente la mujer sin pene en los niños se empieza a sentir como menos, empieza a creer que en algún momento le va a crecer o que posiblemente esta castración fue porque hizo algo malo o se empiezan a crear muchas soluciones que probablemente no son verdad debido a que los padres pues no explican este momento de la sexualidad. También hay que tener en claro sobre el complejo de castración, debido a que este momento donde los niños empiezan a jugar con el pene o las niñas se creen castradas al no tener un pene, que lo ponen más ante un momento malo, por algo malo que hicieron o por algo malo que pueden hacer. Una vez más, este tema tabú sobre la cigüeña y se los lleva de vuelta. Aquí son dos temas que menciona Freud. Al inicio pensamos y creemos que cuando somos niños la idea más común para explicar de dónde vienen los bebés es que la cigüeña los trae. Y al menos en Alemania, donde viene Freud, la explicación de la cigüeña es que los ven desde un estanque. Los niños al enojarse con sus hermanos y tener un hermano pues diferente a él porque es pequeño y constantemente puede que esté llorando, tienen ese deseo de que la cigüeña se los vuelva a llevar. Una de las cosas más importantes que anoté fue esta carta o este señalamiento sobre el niño que ve constantemente a los estanques porque cree que ahí puede encontrar a los bebés. Básicamente el niño va a un estanque y cree que ahí va a encontrar a los bebés porque fue esta la explicación que se le dio cuando él mencionó y quiere saber la idea de dónde vienen los niños. Entonces, al ver que no hay bebés en el estanque, los niños empiezan a creer que los adultos o los grandes constantemente les dicen mentiras, por lo cual se crea una desconfianza y básicamente muchas de las cosas que le empiezan a preguntar ya no lo creen sólidas. Ellos empiezan a refutar que pues no es verdadera la información que se les da. Más adelante podemos ver una amenaza de castración donde se le dice al niño que se le va a cortar el miembro por estarse tocando el pene. Es decir, se empieza a crear un tabú una vez más sobre no tocarse el pene y a esta amenaza de castración es lo que estábamos viendo acerca de que probablemente ellos se sientan después como una niña porque las niñas no poseen el pene. Entonces, más adelante también dice que las niñas se empiezan a crear también la envidia del pene porque a lo mejor pensaron que ellas hicieron algo malo y se lo cortaron o que tal vez aún no se han portado lo suficientemente bien para que le crezca. Más adelante podemos ver cuando el niño le mencionan que los bebés no vienen de la cigüeña, que vienen básicamente de la mamá. Él cree que, bueno, los niños creen que básicamente los bebés están naciendo por el ano. Entonces empiezan a crearse ideas de que el hombre y la mujer pueden parir porque creen que es por el ano y todavía no hay la diferenciación del sexo entre si la vagina o el pene. Los niños empiezan también a relacionar el estar casados como ser padres para una mejor idea y de poderlo entender, ya que es un tema muy confuso para ellos, también dependiendo de la explicación que se les brinde. Entonces, la conclusión ante los dos temas que yo creo es básicamente poder tener la confianza con los niños y decirles los nombres de los aparatos reproductores. ¿Por qué? Porque es más fácil que ellos entiendan y no se empiezan a crear ideas sobre que los niños vienen del estanque,
todos los niños tienen un pene y las niñas también, entonces es más fácil poder dar ese esclarecimiento sexual y también es bueno dejar que ellos investiguen un poco, pero siempre y cuando no se vayan a la tortura por explicaciones que no tienen nada que ver con el tema. Por ejemplo, como que los niños vienen porque los trajo de la cigüeña, no tiene nada que ver con la relación del coito. Entonces, eso fue lo que yo creí más importante de los temas y espero haya sido gratificante y haya tomado los temas más importantes. Gracias.